Estamos continuando con la sección número 3, que son los fundamentos de la vida cristiana. Hoy vamos a estudiar una lección muy interesante que se llama Parábola de la semilla y de los corazones. Parábola de la semilla y los corazones. La lectura va a estar en Marcos 4, del 1 al 9. Dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar. Y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Y les decía en su doctrina: oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino. Y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Miren, un poquito más adelante, en el versículo 14, nos explica quién es el sembrador. En el versículo 14 nos dice que el sembrador es el que siembra la palabra. Y si vamos a la misma parábola relatada por Lucas, en el Evangelio de Lucas, vamos a ver que Lucas dice: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Entonces, miren, en el versículo 14 nos dice quién es el sembrador. Y Lucas nos aclara: la semilla es la palabra de Dios. El sembrador es aquel que siembra la palabra de Dios, porque la semilla es la palabra de Dios que debe ser sembrada repetidas veces en nuestro corazón. El sembrador, por ejemplo, en el caso de Pablo, cuando Pablo siembra en la ciudad de Éfeso. Vamos a ver un poquito eso. Pablo sembrando como sembrador en la ciudad de Éfeso la palabra de Dios. Mire, Pablo va a la ciudad de Éfeso y siembra la palabra durante 3 meses en la sinagoga. Y luego de sembrar durante 3 meses en la sinagoga, pasa 2 años más sembrando en la escuela de uno que se llamaba Tirano. Y ese sembrar de la palabra de Dios durante estos 3 meses para los 2 años produjo como resultado todo lo que sucedió en Éfeso, que fue asombroso, producto de que la palabra de Dios crecía y prevalecía poderosamente. Dice así el relato, dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Ahí lo tienen. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, tanto judíos y como griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y dice en el versículo 11, y hacía Dios milagros extraordinarios por medio de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y eso fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos. Y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta del precio de los libros que quemaron, hallaron que eran 50.000 piezas de plata. Así, de esta manera, mediante la predicación, mediante el sembrar la palabra de Dios, dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Esta experiencia de Éfeso. Miren, hemos nacido de nuevo por la semilla de la palabra.
Así lo expresa Pedro cuando dice, siendo renacidos no de semilla corruptible, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El reino de Dios es como una semilla que si la siembras en tu corazón y la riegas, crecerá de tal manera que será imposible desarraigarla e incluso será de bendición también para otros. Se hará un árbol gigante, donde harán nido también otras personas. Lo decía Jesús, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Nosotros no entendemos cómo crece la semilla, pero lo hace. No entendemos la manera en que la palabra produce su fruto, pero lo hace. Pero no lo puede hacer si la palabra no es sembrada. Luego germina y luego genera una planta que produce fruto. Decía además Jesús, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. ¿Ven? El sembrador debe sembrar la palabra. El sembrador debe sembrar la semilla de la palabra, y él no sabe cómo va a crecer, pero depende de Dios el crecimiento, y la semilla va a producir, va a germinar, va a crecer, va a producir una planta, y esa planta finalmente va a dar fruto. Dios envía su palabra en forma de semilla que debe ser sembrada para luego producir determinado fruto. Dice en Isaías, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. En los Salmos también leemos, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró en sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Cada semilla produce un fruto según su naturaleza. Lo vemos. Cada semilla, según su naturaleza, va a producir fruto. A ver, una semilla de trigo va a producir trigo, una semilla de maíz, maíz. ¿Ven? Cada semilla produce fruto según su naturaleza. Palabra de sanidad produce sanidad. Palabra de paz produce paz. Palabra de salvación produce salvación. Palabra de provisión produce provisión. Palabra de bendición produce bendición. Según la naturaleza de la palabra que es sembrada en tu corazón, es el fruto que va a producir la planta cuando germine, crezca la planta y produzca su fruto. Es importante entonces sembrar la palabra, pero también es muy importante regarla, sembrarla y luego regarla. Dice el apóstol Pablo, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Miren qué interesante, dice Pablo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Así que el que planta es colaborador de Dios, el que riega es colaborador de Dios, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad es plantar, es sembrar la semilla de la palabra, luego regarla y esperar en Dios que Él dará el crecimiento. Dice en el versículo 1 que hemos leído, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Me encanta que diga otra vez, porque Jesús enseñaba vez tras vez, sembraba la palabra vez tras vez, hasta que la palabra
caía en buena tierra, hasta que la palabra era grabada en la mente y en el corazón de las palabras. La gente la tenía que oír vez tras vez, sus discípulos vez tras vez. Dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Está hablando el apóstol Pedro. No dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros ya lo sepáis, y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, ¿ves? Sembrar la palabra, vez tras vez, sabiendo que en breve debo abandonar este cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. El apóstol Pedro se estaba asegurando que después de su partida, sus discípulos tuvieran memoria de las cosas que él le había enseñado, lo que había sembrado. Entonces, ¿qué hacía? Repetía, vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez, hasta que se fijara esa palabra en la mente y en el corazón, para que luego de su partida sus discípulos continuaran teniendo memoria de las cosas que les había enseñado. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, el apóstol Pablo a los romanos, a los filipenses. No me es molesto volver a escribirle las mismas cosas, las mismas cosas, las mismas cosas. Y para vosotros es seguro. A mí no me molesta volver a predicarles y a enseñarles y repetirles 50 veces las cosas. A mí no me molesta y para ustedes es seguro. Así que voy a seguir sembrando, sembrando y sembrando la palabra de Dios. Esto es así porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si oro por la semilla no plantada, mira, la oración es una muy buena, una buena manera de regar la semilla. Ahora, si yo oro sobre la semilla no plantada, no produce fruto. Tal como leímos en Hechos 19:13, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Está regando sobre una semilla no plantada, es sobre la que otro anda plantando por allí. Miren, debo plantarla y debo regarla. Puedes continuar viviendo de crisis en crisis, orando con la semilla en la mano, pero también puedes sembrar la semilla de la palabra en tu corazón, regarla y dejar que produzca frutos. Luego podrás ayudar también a otros. Dice el versículo 15 que hemos leído, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Las dos preguntas claves son, primero, ¿cuál es el lugar donde se siembra la palabra? La respuesta es el corazón. Y la segunda pregunta, ¿cuánto tarda Satanás en venir a quitar la palabra que se sembró? ¿Cuánto tarda Satanás en venir a quitar la palabra que se sembró? Dice, enseguida después que la oyen. Cuidado, estas son dos preguntas claves que las podemos hacer a las personas que nos están oyendo para que ellos razonen, busquen en la palabra y se den cuenta que la semilla se siembra en el corazón, pero Satanás enseguida viene a tratar de quitar la palabra que se sembró. Esto es así porque si la palabra crece en tu corazón, ya no la podrá quitar y comenzará a dar frutos. Los versículos 16 y 17 dicen, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. La necesidad y la emoción del momento en que reciben la palabra hacen muchas veces que reciban con gozo la palabra. Pero cuando vienen los problemas por causa de la palabra, viene la prueba, la palabra se seca en sus corazones. Por causa de que ha sido sembrada la palabra, el diablo te manda problemas para que tropieces. Inmediatamente, ¿ven? El diablo actúa inmediatamente. Se sembró la palabra, te va a mandar problemas para que tropieces. Incluso problemas que antes no tenías van a sobrevenir cuando se sembró la palabra, porque el diablo quiere sacar la palabra de tu corazón. Por ejemplo, antes que tenías que pagar por la droga, pero ahora te la ofrecen gratis. Antes no tenías la oportunidad de recibir coimas o robar en tu trabajo, ahora te la ofrecen. Antes no te prestaban atención las mujeres, pero ahora se te ofrecen. ¿Ven? ¿Qué pasó? El diablo está tratando de desarraigar esa semilla, de sacar esa semilla sembrada en tu corazón. Dice los versículos 18 y 19. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosos.
4 cosas. Primero, los afanes, la ambición y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y no produce fruto. Segundo, la semilla brotó y la planta está, pero está ahogada y no produce fruto. Te has transformado en un cristiano que no ha podido superar los problemas y las crisis. Tercero, estos espinos crecen en la misma tierra que la palabra de Dios, en el corazón. Los espinos también crecen a partir de una semilla. Ojo que los espinos crecen a partir de una semilla. El diablo también tiene sus propios sembradores. Dice Mateo, le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Miren, los espinos, la cizaña, crece en el mismo lugar donde crece la semilla de la palabra de Dios, en el corazón. Y ojo, que el diablo tiene sembradores también para sembrar los espinos o las semillas de cizaña. En todos los casos, las semillas son las palabras. Palabras de Dios o palabras del enemigo, pero son palabras. La palabra de Dios produce bendición, mientras que la palabra del diablo produce raíz de amargura, derrota, muerte, etc. Debemos tener cuidado de no permitir que se siembren estas palabras en nuestro corazón: críticas, chisme, negatividad y otras cosas. Debemos cuidarnos de los afanes y de la ambición y de las codicias de otras cosas, porque ahogan la palabra de Dios. En el versículo 20 dice: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. El Evangelio de Lucas habla de los que retienen la palabra. Dice más, la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Esta es la forma de que sucede lo que sucedió en Éfeso, según lo que leímos antes. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Retener es sinónimo de guardar, de mantener, de contener, de quedarse con, de almacenar, de archivar, de aferrar, de absorber, retener. Y prevalecer significa predominar, imperar, imponerse, señorear, brillar, aventajar, superar, exceder, vencer, dominar, ganar. Entonces, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Y en Hechos decía, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Siembra la palabra del Señor en tu corazón. Siembra la palabra de Dios en tu corazón y riégala cada día. Escúchala en la congregación, léela en tu casa, subráyala. Estudia textos de memoria, repítela y la palabra vencerá tus problemas, tus miedos, tus depresiones, tus heridas, tus pecados. Todo desaparecerá sin darte cuenta, porque la palabra empezará a producir su fruto. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La palabra de Dios es la semilla que debemos sembrar en nuestros corazones. Entonces ya no vivirás atormentado por tus problemas y encima podrás ayudar a otros, porque estarás enteramente preparado para toda buena obra. Dice en 2 Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Miren, la semilla que debemos sembrar en nuestro corazón en primer lugar y luego en el corazón de todos aquellos a quienes estamos discipulando, esa semilla es la palabra de Dios. No dejes que el diablo siembre ni espinos ni semillas de cizaña en tu corazón. Solamente recibí en tu corazón semillas de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.